Bienvenidas y bienvenidos a Aquí se piensa Chile. Estamos en una sala de estudios y grabación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la casa central de esa universidad en Valparaíso, para pensar Chile y pensar también los temas de Chile, la región, etc. Hoy día vamos a conversar sobre el rol estratégico de la inteligencia. Se ha hablado mucho de la inteligencia, hay distintas visiones de qué es la inteligencia. Y para eso tenemos un invitado internacional. Él es brasileño, es de Brasil, se llama Vinícius de Carvalho, es ex militar e investigador brasileño, fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas Públicas de la King's College de Londres, tiene un doctorado también en Alemania, pero además tiene una doble vertiente, una faceta distinta, que es la faceta de músico. Ha dirigido un conjunto Rey Brasil, ha dirigido coro, ha participado en festivales internacionales de música, y le vamos a dar la bienvenida porque además está en Chile y está en Valparaíso. Acaba de inaugurar el Diplomado de Gestión de Inteligencia Estratégica para el Desarrollo. Vinicius, muy bienvenido a Aquí se piensa Chile. Muchas gracias, un placer estar con vosotros acá y también aprendiendo a pensar sobre Chile con vosotros. Lo primero que quiero preguntarte un poco de tu biografía. Tú fuiste militar, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia, cómo llegaste a ser militar, cuál es tu trayectoria en ese ámbito. Pues para hablar del periodo militar tengo que volver un poquito más antes y empezar con algo que es más raro incluso. Yo estudié en un seminario católico para ser cura. ¿Te ibas a ser sacerdote entonces? Sí, de la Congregación del Verbo Divino, que me parece que es la orden del obispo aquí de Valparaíso incluso. Ahí en la Congregación del Verbo Divino tomé los estudios primarios de filosofía. Después en la universidad estudié literaturas clásicas de música. Me fui a un doctorado en Alemania y después de volver del doctorado en filosofía fue que tuve la idea de entrar en el ejército. Me hice militar en Brasil. Ha sido teniente temporal en el ejército de Brasil. Después de esto, me fui a Dinamarca como profesor de estudios brasileños en una universidad en Dinamarca, y de ahí a King's College London. Y en este momento ya cambiaba mucho mis investigaciones, mis estudios, más en dirección a cuestiones de seguridad, defensa, inteligencia, etc. ¿Y tú eres oriundo de qué lugar de Brasil? ¿De qué pueblo, de qué ciudad? Yo soy de un pueblo que se llama Barra Mansa, es una ciudad al sur del estado de Río de Janeiro, una área industrial, pero siempre digo que vengo de Minas Gerais porque mis padres son de Minas y yo desde niño también viví en este estado de Brasil. Así que Río de Janeiro estado, nacido y crecí en Minas Gerais. Y háblame de esta vinculación con la música, de tu amor por la música y tu vocación por la música, porque en el fondo has desarrollado una doble carrera. Por un lado, partiste siendo, bueno, ya nos dijiste lo que habías estudiado antes, filosofía y humanidades, entraste en el ejército, luego te dedicaste al tema de la seguridad, etc. Sí. Pero al mismo tiempo tienes esta pasión y una parte de tu corazón, digamos, sí, tomado por la música. Bueno, la música quizás es la única cosa estable en mi vida desde niño. Lo aprendí con mi padre, que también era músico, maestro de una banda local. Y ahí empezamos tocando muchos instrumentos. Después en el seminario, por supuesto, la música ha sido presente en mi vida. Desarrollé una carrera como director de coros y de orquestas. Trabajé mucho en música sacra al principio. Después en el ejército, por supuesto, también con la música militar. Y sigo manteniendo siempre la música como un trasfondo. Es como si fuera una áncora que me permite mantener la humanidad, mantener mi espíritu en paz y organizado, y que me socorre en los momentos más difíciles de la vida. O sea, ¿compartirías la idea que dijo el filósofo alemán Federico Nietzsche, que sin la música la vida sería un error? Totalmente, sí, totalmente, ¿no? Me recuerdo mucho de uno de los leads de Schumann. Me encanta Schumann. Pues sí, perfecto, entonces, hay uno de sus leads que se llama Du holde Kunst, tu noble arte, ¿no? Y habla sobre la música, an die Musik, para la música es el lead. Y las palabras dicen mucho sobre esto, ¿no? Es que en los momentos más difíciles son los suspiros de la música que nos ayuda a respirar también. Y Brasil y el pueblo brasileño, la historia brasileña está muy ligada a la música, es un país muy musical, ¿no? Absolutamente. A su esencia, ¿no? Absolutamente. Mi nombre es Vinicius, imagínate, porque mi mamá le gustaba mucho Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, que fue amigo de Neruda, además, del poeta Neruda, chileno. Vinícius de Moraes, que
compuso la de Garota de Ipanema, la canción una de las más conocidas de Brasil. Así que ha sido siempre una parte importante de la cultura brasileña y para mí también algo que me conecta mucho con esta cultura, especialmente después de muchos años viviendo fuera de Brasil, en tantos otros países. Mantener esta relación con la música brasileña es también mantener mi espíritu en Brasil. Bueno, tú has estudiado la música militar. Esto es interesante, la historia de las bandas militares. Ahí hay también, aunque uno pensaría que son solo bandas que presentan ciertos momentos en ciertas ceremonias, pero hay una música específicamente militar, eso es interesante. Exactamente. Y bueno, en todos los países del mundo se lo ve las bandas militares tocando. Aquí en Chile ya estuve allá en el cambio de guardia en el Palacio La Moneda, se ve la banda tocando. Y bueno, esto es una estética musical en todo el mundo, hubo, y reflexiona mucho también la historia del país. Estas músicas no son solamente para los soldados marchar, pero también es una narrativa de cómo se quiere construir la historia de un país. Por muchos años trabajé con esto en Brasil, escribí un libro sobre la música en la guerra del Paraguay, en la guerra de Triple Alianza, cuando Brasil, Argentina y Uruguay hicieron contra Paraguay en el siglo XIX. Y recuperé algunas partituras históricas que se escribió durante la guerra por músicos que escribieron música para bandas allá, las grabamos. O sea, escuchar esta música otra vez también es revivir cómo las personas relacionaban estéticamente con la experiencia de la guerra, ¿no? Por esto creo que es siempre muy importante mirar el fenómeno guerra, y es algo que estudio mucho, desde una perspectiva no solo de la música, sino también de la literatura, de las artes en general, porque esto nos ayuda a comprender cómo el humano procesó, vivenció y cuenta la historia de la guerra. Claro, ¿y por qué la guerra? ¿De dónde viene? ¿De qué parte del espíritu humano nace? Lo que parece es una necesidad de guerra. Siempre se ha dicho que los momentos de paz son casi pausas en medio de momentos de guerra permanente, ¿no? Desafortunadamente. Y es quizás uno de los fenómenos más difíciles para comprendernos, más difíciles de entendernos, especialmente si imaginamos que en toda la trayectoria de la humanidad lo que queríamos es llegar a un desarrollo donde se podría vivir en paz, pero hemos visto y estamos viviendo en este momento los tambores de guerra sonando muy alto en todo el mundo y nos recordando de algunas experiencias del pasado que pensábamos que ya hubiéramos aprendido las lecciones, pero todavía repetimos las mismas cosas. Esto es algo demasiadamente humano para volver a una frase de Nietzsche. Sí, humano, demasiadamente humano, ¿cierto? Sí. También te has dedicado a los estudios brasileños. Esto es interesante para nosotros, no conocemos tanto. ¿Qué significan los estudios brasileños? Hay por decirlo así, no sé si una disciplina o una dimensión del estudio que se llama estudios brasileños. Bueno, hay el concepto de estudios de área ya hace muchos años, se empezó en Estados Unidos, especialmente en el periodo de la Guerra Fría, que se tenían los especialistas en algunas áreas del mundo, ¿no? La idea de estudios brasileños se empieza ya en los 60, 70 con algunos académicos que se dedican a estudiar Brasil. En principio hubo mucho criticismo en Brasil mismo porque en la mayoría de las veces eran extranjeros que venían a estudiar un país como un objeto, no como una producción de conocimiento también. Cuando me metí en estudios brasileños, empecé también a provocar una reflexión que estudiar no Brasil como objeto, pero estudiar fenómenos desde una perspectiva brasileña, desde una perspectiva epistemológica, que nació de la constitución de lo que es un país sociohistórico, culturalmente distinto de otros países, incluso en América Latina. Muchos colegas me decían, bueno, ¿por qué no haces Latin American Studies, que ya es más conocido por toda parte? Y yo, mira, perfecto, pero esto ya es una hermenéutica. Si puedo mirar a Brasil, ¿por qué no mirar solamente a Brasil? Y quiero decir con esto, no hay un problema que se tenga estudios de Chile, estudios de Perú, estudios de Brasil. Por supuesto, algunas universidades no le pagarán por esto, pero para de Brasil logramos tener unas que nos pagaran. Y en este sentido también creé una revista académica que se llama Brasiliana Journal for Brazilian Studies. Claro, y una colección de estudios también. La colección El Anti-Impress de Brazilian Studies. Y la idea es mucho esto, provocar una reflexión de cuestiones no solamente brasileñas, también globales, pero desde una perspectiva brasileña. Multiplicar las miradas, las interpretaciones, hacer una fusión de horizontes para así entender cómo Brasil se sitúa en el mundo también. ¿Cuál sería, en pocas palabras, yo sé que es difícil, la especificidad de los brasileños dentro de Latinoamérica en términos culturales?
si tuvieras que tú decirnos un vislumbre, no digo que lo termine el tema, pero... Bueno, una pregunta de esta a un profesor siempre puede tardar 35 minutos la respuesta, pero intentaré sumarizar. Creo que cuando hablamos de esto, el fundamental no es buscar lo que es específico en términos de, bueno, esto es la cara de Brasil, pero entender cuáles son los factores, otra vez, las dinámicas sociohistórico-culturales que llevaron al país a ser como es. Hay que mirar en Brasil de muchas perspectivas, desde una perspectiva colonial, ¿no? De indiferencia con la América Española, por ejemplo, claramente la cuestión de un imperio colonial portugués. El rol de la diáspora africana en la formatación de una mentalidad brasileña, de una cultura y de una expresión también de vida y de sociedad. El rol de los pueblos indígenas, que eran muy distintos también de los que se vio en otros hoy países de la llamada América Española, y los rasgos que han dejado en la cultura brasileña. Y especialmente entender también cómo las dinámicas sociales contemporáneas no se pueden comparar con otras partes. Y en este sentido, definir Brasil es muy difícil porque es una pluralidad, ¿no? Yo vengo, como he dicho, de Minas Gerais, Río de Janeiro, una cultura, un dialecto propio casi. Viajo por muchas partes de Brasil y a veces llego en partes que digo, bueno, aquí no conozco. Aquí tengo que aprender casi una otra cultura, una otra manera de vivir. Y al mismo tiempo somos brasileños, ¿no? ¿Qué nos recomendarías tú para, a ver, en la música que escuchar a un músico, tú vas a pedir y un libro o una novela o un poeta brasileño que nos sirva como una puerta de entrada para entrar en lo profundo de Brasil? El profundo de Brasil. Es un escritor de Minas Gerais, también João Guimarães Rosa. Ah, el gran João Guimarães Rosa. Sertões, claro. Sí. Grande Sertão Veredas, perdón. Me confundí con Sertões de Euclides da Cunha, pero Grande Sertão Veredas. Es un libro de difícil lectura, pero es un libro que expresa muy bien este espíritu del interior de Brasil, el concepto de sertão en portugués, ¿no? Es la intimidad, es lo que está dentro. No es un sitio geográfico. Mucha gente intenta describirlo como una parte física de Brasil, pero Guimarães Rosa dice una de las frases de Grande Sertão Veredas es: el sertão está dentro de nosotros. O sea, este libro para mí siempre ha sido muy fundamental en mirar este espíritu que él capturó muy bien en Grande Sertão Veredas. ¿Y un músico? Oye, esto será más difícil. Me imagino. Por supuesto, tenemos que hablar de Villa-Lobos, que ha sido también un rapsodo de Brasil, alguien que intentó coleccionar, colectar, hacer como un vitral, un mosaico, con tantas piezas distintas de la música brasileña en el contexto clásico. Pero si vamos allá a hablar de música popular, hay genialidades que para mí trascenden cualquier explicación. Pixinguinha, un compositor de muchos choros y sambas en Brasil, es otro que es genial. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, y ahí la lista no termina jamás. La lista es infinita. Sí. La música de Brasil es infinita. ¿Cómo se hace esta conciliación? Tú partiste formándote en humanidades, entraste al mundo militar. ¿Cómo conciliaste estas dos dimensiones? La dimensión humanista, que veo que tienes muy fuerte, musical, y la dimensión militar. ¿Cómo estaban en contradicción, en tensión, o al contrario, pudieron armonizarse bien en ti? Ser humano es ser contradictorio. Estoy de acuerdo contigo. No es posible pensar que uno es regular, alineado. Además de todo, ser humano es ser complejo. Y yo siempre tuve una curiosidad muy grande por imaginarme otros, ¿no? Enriquecer mi existencia con otras experiencias. Y no veo en esto contradicción en el sentido existencial, porque para mí es esto, buscar conocer lo que es humano en su pluralidad. La experiencia como militar me ha enseñado muchísimo, he definido mucho lo que investigo hoy, comprender una dinámica de una sociedad que es totalizante, que da una orden a la vida y al mundo. No ha sido muy distinta de la experiencia de la Iglesia, que también es una institución que da una totalización, una explicación global de pasado, presente, futuro y orden en lo que hacemos. Y en este sentido, estas dimensiones me ayudaron a entender cómo es dinámica esta relación de la humanidad. Y las humanidades en el mundo militar, acordarme esto que hablábamos antes, de la cuestión de la guerra, de la cuestión de los conflictos, cuál es el lado humano que está allá. Al fin del día no hacen guerra los militares, hacen los humanos.
Y has estudiado la relación entre lo militar y la política, ¿no? En Brasil. Sí, sí. ¿Cómo se ha dado esa relación? Ha sido difícil y ha sido importante, ha marcado hitos históricos en la historia de Brasil. Exactamente. Pues es un país que, como Chile, también estuvo marcado por interferencias militares en la política. En el caso de Brasil hablamos de la dictadura de los años 60, 70, 80, pero si miramos a la historia, la República Brasileña es fundada por un golpe de Estado militar, ¿no? Que le pone el imperio y crea una república. En el siglo XX, las acciones militares en términos políticos han sido gigantes, que definieron la posición histórica de Brasil. Es difícil, es un país en el cual las Fuerzas Armadas han tenido desde el principio este sentimiento de construcción de nación, claro, como fundamentales para construir un sentido de identidad, de ciudadanía, y siguen teniendo importantes roles en la sociedad brasileña. No es que los políticos civiles se dicen, bueno, no necesitamos de militares. Hay muchas políticas públicas implementadas por actores militares en Brasil. Para comprenderlos y para especialmente hacer con que esta relación se ocurra en principios de democracia, de respeto a los derechos humanos, de los valores de una sociedad civil democrática, es importante estudiarles y comprenderlo profundamente. Es por esto que me dediqué en algunos estudios en estas cuestiones de relaciones civiles militares. Tú viniste ahora a Chile a inaugurar este diplomado de gestión de inteligencia estratégica para el desarrollo. A ver, ¿qué entendemos por inteligencia estratégica y cuál es el foco de este diplomado? Pues, para contestarle, haré una metáfora, ¿no? Si vas a viajar a un país que nunca estuviste, no lo conoces, normalmente empiezas a buscar los hoteles donde va a quedarse. Hay muchos sitios de búsqueda hoy, todos ellos te van a decir que es maravilloso el hotel, muy bien ubicado, todo perfecto. Vas a mirar cuánto tienes de presupuesto que puedes gastar con esto, y también los vuelos, cuál conexión es la más barata, y siempre estás balanceando lo que tengo para gastar y mis objetivos, que disfrutar de unas vacaciones muy buenas en un sitio. Pero tienes que tener otras informaciones que te ayudarán en esto. Si vas a tomar un vuelo en un país donde tiene la historia de las conexiones, perder tu equipaje, tus maletas, ahí ya tienes que pensar, ¿cómo puedes saber de esto? Tengo que empezar a preguntar a personas que ya viajaron, o a alguien que estuvo en esta ciudad, porque encontré un hotel perfecto, muy bueno, las imágenes son buenísimas, está cerca de la estación y me cuesta muy poco, pero yo nunca estuve en la ciudad. ¿Es la estación una área peligrosa? ¿Es segura? ¿Voy a poder salir sin miedo? Todas estas cuestiones son inteligencia, en una manera muy sencilla. Y tú tienes que hacerlo para tu viaje. Bueno, conducir un país requiere muchos de estos detalles, especialmente porque tenemos un budget, un presupuesto, que no es, los gobernantes en general tienen un gusto por champán, pero un presupuesto para cerveza. Y hay que combinar estas cosas. A veces menos. A veces menos, ¿no? Y además es conducir la cosa pública, la responsabilidad de la cosa pública. Inteligencia estratégica no es una inteligencia operacional del terreno solamente, como es muy importante en el contexto militar, en operaciones de guerra, pero es comprender cuáles son los factores que impactan en la conducción de la cosa pública para el bien de la ciudadanía, para el bien de la gente. Y más que todo, cuáles son las amenazas que pueden sufrir un Estado en el ejercicio de su democracia, que pueden otra vez funcionar como barreras o muchas veces agresiones contra este Estado. O sea, la inteligencia estratégica tiene la función de mirar al horizonte, comprender las variables que están impactando en la conducción de la cosa. Y priorizar, ordenar. Exactamente, y ordenar, otra vez mirando al presupuesto, mirando los objetivos estratégicos. No hay inteligencia estratégica si no hay objetivos estratégicos. Si un país no sabe para dónde ir, si tú no sabes para dónde va a viajar, claro, no importa buscar hoteles o vuelos. Entonces, el objetivo estratégico del Estado va a definir cuáles son las respuestas de la inteligencia estratégica del Estado. ¿América Latina hoy día tiene inteligencia estratégica? ¿Tiene un proyecto, tiene un horizonte, tiene una claridad dónde va en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo hoy día, geopolíticamente, etcétera? ¿Cómo ves tú la situación de América Latina en eso? Sí, es una pregunta difícil porque América Latina es una combinación de muchos países con historias culturales distintas, objetivos distintos. Yo pienso que por ejemplo, este diplomado también tiene un otro papel importante acá, y para contestar a tu pregunta hago esa digresión.
Este diplomado nos llamará la atención para que empecemos a discutir en Chile en este contexto. Podríamos hacer lo mismo en Brasil. ¿Cuál es la gran estrategia del Estado? ¿Cuál es el objetivo del Estado en cuanto a estado de sobrevivencia por largo plazo? ¿Cuáles son cómo miramos el futuro? Esto no es una respuesta única. Las democracias requieren que tengamos la habilidad de escuchar voces distintas. De conversar. De conversar. Claro. Y una gran estrategia no es la imposición de un poder o de un grupo político. Una gran estrategia es cómo grupos políticos comprenderán las diversas voces de un país y las diversas y diferentes necesidades que cambian de una región a otra y de un periodo al otro. En América Latina tenemos mucha dificultad en los países pensar en gran estrategia. Normalmente los países, especialmente estos que vivieron periodos de excepción democrática, todavía están en este proceso de construcción de modelos mismos de democracias. Y esto es importante. No soy pesimista en relación a esto. Creo que estamos en un proceso evolutivo que es doloroso, como toda evolución, como todo cambio. Pero pienso que para contestar a este punto, si tenemos una inteligencia estratégica, tenemos que pensar cuál es el objetivo estratégico, cuál es la gran estrategia que estamos construyendo en nuestros países. ¿Y cuál debería ser el objetivo estratégico de América Latina hoy, en este mundo multipolar, inestable, donde está cambiando toda la fuerza, todo lo que ha pasado ahora, todo lo que está pasando en el último tiempo, entre guerras, las políticas de aranceles? O sea, países solos enfrentados a eso no tienen fuerza. Sí. Por eso pensaba en América Latina como, aunque parezca una utopía, ¿no? Hay variables importantes en este contexto que es muy regional, más que todo América del Sur. Creo que puntos fundamentales que tenemos que mirar es la cuestión de los cambios climáticos y de los crímenes ambientales. Nosotros, países en la región, tenemos un potencial ambiental muy fuerte, un capital ambiental muy fuerte. Amazonía. La Amazonía, por ejemplo, o también... La selva fría acá en Chile, el bosque. Así es, y las capacidades marítimas también. Tenemos la zona económica exclusiva de los países de la América del Sur, es gigante, es casi un otro continente. Claro, o sea, esto son algunos de los capitales ambientales que tenemos. Tenemos algunas amenazas también comunes, la cuestión del crimen organizado transnacional, que no es solamente el tráfico de drogas, la producción del tráfico de drogas, que es un crimen organizado que tiene una estructura muy sólida y muy distribuida en muchas acciones: el contrabando, la minería ilegal, la deforestación, las migraciones forzadas. Todo esto conectan en un ambiente que nos hace pensar que estas quizás son las amenazas para los países individualmente, pero también a la región. Y pienso que hay que pensar en esto muy bien. Además de esto, no estamos aislados, no somos una isla en el mundo. Hay presiones geopolíticas contemporáneas que nos afectarán de una manera u otra muy pronto. Conflictos como lo que pasa en Rusia y Ucrania, cuestiones como Israel en Palestina, la crisis o la disputa entre Estados Unidos y China, las fricciones que hay hoy entre las políticas de Estados Unidos con la Europa en general, todas son cuestiones que nos tocarán de una manera u otra a nivel económico, político o diplomático. Y ahí también tenemos que quizás conversarmos más en la región, hablarnos más entre nosotros e intentar comprender cómo posicionarnos juntos en este. Chile, tú llegas a un Chile que hoy día está preocupado, estresado por el tema del crimen organizado, algo que no era un tema en Chile hace décadas atrás, ¿no? Hay una población estresada, hay miedo, tenemos elecciones presidenciales, los candidatos están lanzando políticas, algunas muy agresivas, para enfrentar el crimen organizado. Y me interesa profundizar en esta idea tuya de que enfrentarlo solamente como un tema local es un error, ¿no es cierto? Y que aquí estamos enfrentando una problemática global. Probablemente el crimen organizado, tal como lo conozcamos hoy, es un producto de la globalización en la que ya estamos. Y me gustaría que empezáramos a comentar. Yo sé que es un tema largo, tenemos una segunda parte del programa, vamos a producirlo porque tienes algunas ideas, primeras ideas sobre eso. Perfecto.
Pues sí, el crimen organizado es un subproducto de la globalización, un efecto colateral de la globalización. En el momento que creamos un mecanismo de circulación de personas, bienes y servicios por todo el mundo, esto también abrió la posibilidad, las puertas para que estas estructuras criminales se quedaran también globales. El crimen organizado transnacional no es un problema de América Latina, es un problema global. ¿No? Las estructuras de crimen organizado transnacional son como consorcios de compañías también que se valen de un comercio de cosas ilegales o de cosas que son legales, pero fuera del sistema de legalidad. O sea, la gente puede comprar sus cigarrillos en las tiendas, pagar los impuestos, pero hay algunos que los producen o los roban y lo venden sin pagar los impuestos. Hay comercio ilegal de vino entre Argentina y Brasil, que no paga impuestos y que reverte en fondos para algunos grupos. Bueno, todo este dinero que está producido tiene que entrar en el mercado de una manera limpia. Y hay muchos mecanismos para lavado de dinero, de sueldo, que va a entrar en una economía que se no contabiliza para la economía del país. Es invisibilizada. Es invisibilizada. Y ahí está, creo, la amenaza existencial también a los estados. Es que, imagínate si toda la economía ilegal se convierte en Producto Interno Bruto de un país. Esto cambiará mucho el balance de los Productos Internos Brutos. Imagínate productos como cocaína, que es ilegal, ¿no? Y que genera un ganado increíble para los que producen y los venden. Esto no se traduce en riquezas para un país en particular, pero allá están circulando. No tenemos la capacidad de solucionar este problema mirando en un punto de esta cadena. No es, por ejemplo, destruyendo plantaciones de cocaína, de coca. Esos son como efectismos, ¿no? Bueno, funciona bien para la televisión, claro. Se puede mostrar, mira, incautamos 2 toneladas de cocaína, estamos luchando contra el crimen organizado. Pues funcionó muy bien hoy, pero mañana otras 2 toneladas estarán en el mercado, ¿no? Si no logramos mirar el problema con la complejidad que tiene, no lograremos encontrar una respuesta que sea condicente con esta dinámica. Y la población, terminando este punto del miedo de la población, este miedo de la población tiene un impacto muy grande en dinámicas democráticas internas, ¿no? O sea, hay que decir que muchas veces para muchos políticos, yo no lo digo de Chile porque no conozco la realidad, pero en algunos contextos, para los políticos es bueno que tenga esto porque así tengo algo para decir. Voy a combater el crimen organizado. Esto será mi bandera. Y la gente tiene miedo, entonces me voto para él. O sea, a veces es conveniente políticamente que tenga ya. Y ahí te iba a preguntar algo. Es decir, hoy día vivimos una emergencia de populismo en el mundo y también en Latinoamérica. Sí. ¿No es cierto? Y claro, lo más fácil es una solución populista a un tema y pareciera que estuviera solucionándolo, pero en realidad no lo está solucionando, no lo está enfrentando en la mirada que tú estás diciendo, ¿no? Así es, así es. Y esta es la dinámica es el efecto complejo de las democracias, que, bueno, la gente vota y vota por sus preocupaciones, ¿no? Normalmente, y no es una cuestión de América Latina, en todo el mundo, la gente vota con el corazón, no con la razón. Vota en quien me gusta, en quien me convenció. No por la racionalidad, sino por... Y sobre todo si hay miedo, es más irracional aún. Más fácil. El caldo de cultivo para... bueno, estamos conversando con Vinícius de Carvalho, ex militar, investigador brasileño, fue vicedecano en la King's College de Londres y está actualmente haciendo un curso en el diplomado aquí en la Universidad Católica del Paraíso de Gestión de Inteligencia Estratégica. Y la pregunta a continuación que te voy a hacer es, las propuestas populistas son efectistas a veces, ¿no? Y finalmente no son las que solucionan el problema de fondo del crimen organizado. ¿Cuáles son las estrategias correctas o las que han demostrado mayor eficacia dentro de esta mirada más global que tú acabas de plantear? Es lo que te voy a preguntar cuando volvamos de esta pequeña pausa que vamos a tener en el programa. No nos abandones, seguimos conversando en Aquí se piensa Chile, volvemos en pocos minutos. Seguimos conversando desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En Aquí se piensa Chile. Estamos hablando sobre el rol estratégico de la inteligencia
Estoy con Vinicius Di Carvalho, él es exmilitar, profesor, investigador brasileño. Está participando en el diplomado de gestión de inteligencia estratégica de esta universidad. Y yo le preguntaba, antes de ir a la pausa, a Vinicius, te preguntaba a ti, tú decías, no se puede enfrentar el crimen organizado como un problema solo nacional o local, por decirlo así. Hay que enfrentarlo de manera global. Es un problema, por lo demás, de la globalización misma, ¿no? Por decirlo así. En ese sentido, ¿cuál serían las estrategias correctas con resultados verdaderamente efectivos a largo plazo, exitosas, para poder enfrentar el crimen organizado desde esta perspectiva, que han demostrado ser exitosas o que podrían ser exitosas, según lo que tú has investigado? Bueno, por tratarse de una cuestión muy compleja, como he dicho antes, sería un poco arrogante de mi parte decirle que tengo la respuesta y la solución, ¿no? Para ser muy honesto, tengo que decir que las soluciones que vamos a encontrar serán resultantes de diálogos y conversaciones muy duras entre actores muy distintos, no solamente países distintos, sino actores muy distintos. Hay las perspectivas de las fuerzas de seguridad, hay la perspectiva de los que están preocupados con las cuestiones sociales, hay las perspectivas de grupos más conservadores, hay de grupos más liberales, hay muchas perspectivas. Si no logramos hacer un conversatorio honesto entre estos actores, no lograremos encontrar soluciones para el problema. Lo que sí hay que considerar, en mi perspectiva, es cuestiones como legalidad e ilegalidad de acciones. Cómo tratamos, el crimen organizado vive de productos ilegales, básicamente, o de acciones ilegales. ¿Cómo legalmente miramos la cuestión? Punto 2. El crimen organizado transnacional efectivamente sobrevive por cambios o por diferencias sociales que hay en sociedad. Hay grupos más vulnerables a este mercado, a esta dinámica del crimen organizado social, organizado internacional, que no son necesariamente criminales por índole, sino por necesidad. El crimen organizado transnacional necesita de diferencias sociales, de grupos fragilizados y vulnerables, en grupos en los cuales el Estado no actúa como debería actuar, garantizando el acceso a la democracia. Entonces, este es otro punto. Y el tercero es comprender que, diferentemente de la guerra, se utiliza mucho la retórica de la guerra, la guerra. Guerra es algo más serio. La guerra es cuando hay una contestación entre dos países o grupos dentro de países que por el uso de la fuerza quiere deshacer, comprometer o mismo inutilizar la posibilidad de que haya un Estado. El crimen organizado transnacional necesita del Estado, él no está en guerra contra el Estado. Si el Estado hacer guerra contra el crimen organizado transnacional es utilizar un antibiótico para tratar de una pequeña herida en los dedos que no está infeccionada. Y la consecuencia es que dañaremos el cuerpo. ¿No? Utilizar retórica y acciones de guerra contra cuestiones que requieren una comprensión más amplia es empezar con la medicina más alta para un problema más pequeño. La cuestión es que el problema seguirá, crecerá, la medicina afectará el cuerpo, pero no el problema. Ahora, esto que tú hablas de los diálogos, las conversaciones, suena muy bien, pero la urgencia de los pueblos, de la gente, por lo que está sufriendo, lo que vemos acá en Chile, dice, claro, suena muy bien académicamente, pero ¿cómo lo encarnamos eso y lo logramos? O sea, pasa el tiempo y... Es la urgencia de dos lados, es la urgencia también de este conversatorio, de este diálogo, no podemos esperar mucho para que esto pase, porque es un problema urgente. Otra cosa importante es que vivimos en un modelo de sociedad hoy que se está cada vez más deshaciéndose como comunidad. ¿No? Las maneras de interacción pública, la dinámica de la cosa pública pasa mucho por una abstracción, muchas veces relacionada con medios sociales, muchas veces relacionada con comunicación digital, pero el sentido de comunidad me parece que es algo que tenemos que hacer hoy. Y reforzar esto en los países, el sentido del barrio, el sentido de que aquí es nuestra casa, es nuestra comunidad. Yo le escuchaba a un entrevistado, él decía, Estado, mercado, comunidad. Se habla del Estado, se habla del mercado, pero se habla poco de la comunidad, que es ese tejido social. ¿Y en qué sentido es tan importante ese tejido, esa comunidad para el tema del crimen organizado? Esto es un sentido porque el crimen organizado, como he dicho, entra donde falta
la organización, el Estado. Donde el Estado falla. El Estado falla. No. La comunidad no puede pensar que no es ella también el Estado. Mira, a veces pregunto en Brasil a la gente que en regiones como esa, pregunto, ¿en quién ha votado para diputado en la última elección? Ah, no me recuerdo. O sea, el sentido comunitario de representación política se olvidó, ¿no? La idea de que es el diputado o el alcalde que me representa, que se ocupa de mi comunidad, tiene que ser rescatado. Como la participación popular, no es posible que vivimos esto y tenemos un índice muy bajo de gente que se presenta para votar en los días de las elecciones. Allá es el ejercicio público de la comunidad y de la gobernanza. Necesitamos de reforzar que el ciudadano tiene esta responsabilidad de votar, tiene la responsabilidad por su comunidad en el sentido de hacer que en este espacio nosotros también somos el Estado como ciudadanos. Tú hablabas de que ha primado la metáfora de la guerra para enfrentar al crimen organizado y en ese sentido ha salido o ha aparecido, se ha relevado la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra el crimen organizado. Incluso, bueno, varios candidatos a veces salen varias propuestas que dicen, las Fuerzas Armadas, hay que meter a las Fuerzas Armadas en esto. ¿Cuál es tu mirada sobre ese punto? Fuerzas Armadas es el brazo de la violencia del Estado y que tiene que utilizarse para la defensa del Estado en términos nacionales. ¿No? La violencia legítima del Estado. ¿No? La violencia legítima del Estado. Claro. Además de esto, el crimen organizado trata-se no solamente de un actor externo, son ciudadanos del país. Y uno de los principios fundamentales del Estado es que el Estado no puede agredir sus propios ciudadanos. Pero son criminales. Para esto hay la justicia. Los que cometen crímenes en el contexto del crimen organizado tienen que responder a la justicia. No tienen que ser eliminados. El objetivo de una fuerza armada es el combate. Se entrena una fuerza armada para el uso de la violencia. Y no necesitamos de eso. Necesitamos de cuidar de la justicia, cuidar de que esta justicia corresponda al espacio que el ciudadano tiene dentro del Estado. Si empezamos a utilizar las Fuerzas Armadas para estas funciones, lo que pasará es que crearemos una fuerza policial, pero el Estado estará vulnerable en el caso de una amenaza externa, porque estamos entrenando para otra cosa que no la guerra. Fuerzas Armadas tienen que ocuparse de prepararse para la guerra. Todo más es desviarle de sus funciones. Bueno, eso por un lado, las Fuerzas Armadas, ¿no? Sin embargo, el tema que tenemos es, hablamos de inteligencia estratégica primero, pero también está el tema de la inteligencia, un tema que se ha hablado mucho acá en Chile. ¿Cuál es tu mirada sobre el rol de la inteligencia en el combate al crimen organizado? ¿Qué tipo de inteligencia hay que construir? Hoy día en Chile todavía tenemos una inteligencia muy debilitada por el trauma que sufrimos en la dictadura, vuelta a la democracia, de alguna manera se desbarataron los servicios de inteligencia y quedamos como vulnerables. Hasta el punto que, por ejemplo, aquí hubo un atentado al metro durante el estallido social, se quemaron varias estaciones de metro y no sabemos quién hizo eso. O sea, tenemos un servicio de inteligencia muy débil. ¿Cuál es tu mirada de la inteligencia? ¿Qué tipo de inteligencia hay que construir y pensar en América Latina? Buenos puntos. Y el primero es decir, muchas veces decimos los servicios de inteligencia son débiles, pero hay que pensar, el Estado que es que controla la inteligencia. Entonces, la debilitación o la debilidad de este sistema no son del sistema, son del Estado, que no les da lo que tienen que tener como capacidades. O sea, es importante que el Estado comprenda que tengo que tener un sistema de inteligencia que me permita tener el gerenciamiento de cuestiones como lo que mencionaste, los estallidos. La inteligencia es compleja porque tiene muchos actores involucrados y hay que pensar en un sistema de inteligencia, no solamente un gran big eye, ¿no? Un ojo que está mirando a todos. Yo sé todo lo que estás haciendo. Esto es mitológico y funciona muy bien en la ficción, pero en realidad las dinámicas de inteligencia tienen que tener la cooperación de muchos actores que cada uno de ellos colecta, analiza y procesa datos que combinados son importantes para la estrategia del Estado o por la acción estratégica del Estado. O sea, tratando de crimen organizado transnacional, si no tenemos una inteligencia financiera,
suficientemente buena para comprender dónde están los tránsitos de dinero, de capitales, para entender cuál es la dinámica de importación-exportación, lo que pasa en las fronteras en términos de entrada de productos o no. Eso es fundamental para comprender dónde está la dinámica del mercado. Como también es importante la dinámica de una inteligencia de policía, que es diferente de la inteligencia militar, una inteligencia que tenemos que saber, es una inteligencia que quiere ayudar al combate al crimen táctica operacionalmente, o es una inteligencia que nos permite comprender dónde está la dinámica de criminalidad dentro del país, cuáles acciones políticas que tienen que ocurrir en estas áreas. O sea, no es un actor, no se puede pensar en esta inteligencia como algo que está aquí afuera. Y más importante que todo, para lo que mencionaste de Chile y también de Brasil y de otros países de la región que vivieron periodos de dictadura, tenemos que empezar a entender, comprender que inteligencia no es sinónimo de espionaje, que inteligencia no es sinónimo de controlar la vida del otro, y especialmente la inteligencia no es un instrumento de control social. La inteligencia es el instrumento que equipará el Estado, la inteligencia estratégica, que equipará el Estado a tomar sus decisiones de políticas públicas, con la seguridad que lo estará haciendo para la seguridad social también, e internacional también. Porque este es otro factor importante. Muchas veces las personas dicen, los diplomáticos y la inteligencia no tienen nada que ver, pero lo que los diplomáticos hacen no es espionaje, reitero esto. Aunque también lo hacen. Pero es inteligencia, es comprender lo que hay, es informar al Estado, y para esto un sistema donde hay la coordinación, donde hay la circulación de estas informaciones, que permiten al Estado tomar sus decisiones, es lo fundamental. ¿Hay algún ejemplo exitoso en este sentido de un tipo de inteligencia que uno pueda observar o estudiar y que sea interesante de ver? Todos. ¿Ya? Porque, por una razón, no hay sistema perfecto. ¿Ya? No hay un sistema perfecto. ¿Ya? Hay sistemas de inteligencia de otros países que han sido muy bien sucedidos en algunos contextos, otros que no, y hay que estudiar y mirar a ellos todos, cuáles las ventajas y desventajas. Mira, un ejemplo clásico que tenemos y enseñamos siempre. Estados Unidos, que tiene la fama del grande sistema de inteligencia, CIA, FBI, NCS, etcétera, etcétera, toda inteligencia. Bueno, sucedió el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, ¿no? Y se quedaron todos allá así mirando cuál es la falta, de quién es la falta. Los datos estaban todo colectado. Después las investigaciones enseñaron que se sabía que, bueno, estos tipos están tomando clases de, este compró un ticket sin... O sea... ¿Y qué se aprende con lo que pasó ahí? Lo que se aprende es que hay que tener un sistema que dialogue, hay que evitar la competencia entre los actores de inteligencia. Es muy fácil, esto es problema de FBI, no es de CIA, no voy a hablar con ellos porque si no van a tener la gloria por tenerle... No, el sistema es fundamental en este momento. Un espacio de coordinación de todas estas informaciones que llegan y que pueden, conjugadas, ayudar al tomador de decisiones del Estado. Pensaba en otro ejemplo, lo que pasó con Israel, con el atentado de Hamas. Suponía que Israel tenía un servicio de inteligencia imbatible, el más perfecto, con mayor tecnología, y ocurrió lo que ocurrió, que es impresionante, ¿no? Así es. Y tenemos que evitar siempre algo que... El fenómeno de Brasil que llamamos del 7-1, ¿no? El mundial que perdió de 7-1, ¿no? Que o somos perfectos de los mejores o los peores, ¿no? Cuando miramos a sistemas otra vez tenemos que entender, no es que por esto que sucedió en Israel que no vale nada el sistema de inteligencia o por lo que sucedió, pero hay que entender que hay que renovarle siempre. Hay que comprender las dinámicas internas y, más que todo, cultivar este sentido de cooperación. Sistemas de inteligencia siempre van a un día no funcionar. La cuestión es que la gente nunca sabrá todas las veces que funcionó. Claro. Lo vemos en las noticias, lo que no funcionó, pero las 200 otras veces que prevenieron ataques o violaciones o violencias o acciones, estas nunca sabremos porque no ocurrieron. Claro. Vamos a hablar también de
uno de los temas, hay temas específicos. El tema de las cárceles, quiero detenerme en ese tema porque es un tema del que se ha hablado mucho acá en Chile. Ahí se habla de renovar la gendarmería, que es como la policía que está a cargo de las cárceles, y aparece inevitablemente, y en las encuestas aparece en Chile, los personajes más populares latinoamericanos, Bukele. Hoy día es el personaje que tiene mayor valoración en la población chilena como posible modelo exitoso, como ha enfrentado. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que ha pasado en El Salvador? Siempre se habla, terminamos inevitablemente hablando de Bukele como un referente en esta línea. Sí. Es siempre fácil sacar el problema de la mirada. ¿No? Entonces, metemos todos en un cárcel. Allá ya no tenemos que mirarlos más porque ya están fuera de este tejido social y donde potencialmente provocaran o podrían provocar violencias o crímenes. Esto no es la solución. ¿No? Esto puede ser una solución temporal, pero mira, si seguimos en esta exponencialidad de encarcelamientos, en poco tiempo tendremos una población más grande dentro de los cárceles que fuera de él. Y es una población que no es económicamente activa tampoco. Estamos perdiendo potencialidades de innovación, de gente que piensa, que están en el crimen, son criminales. Bueno, sí, pero si tenemos políticas públicas que los previene de entrar, primeramente, en el crimen, segundo, si están allá de recuperarse de esto, muchos van a decir, esto es muy idealista, ¿no? Esto nunca sucedió. Claro. Pues hemos de verdad intentado hacerlo. Alguien puede decirme que no funcionó si hay un sistema prisional que lo intentó hacer y no funcionó, ¿no? Si tenemos prisiones, cárceles, donde hay programas serios de integración, de reeducación, y al final de este programa no funcionó, yo voy a aceptar como científico que sí, la experiencia no funciona. Claro. Pero no basta decir que queremos hacerlo y entramos en las prisiones y tenemos condiciones que son subhumanas. Allá no formaremos nadie, no cambiaremos a nadie. Y aquí entonces hay que pensar en esto. Tenemos alternativas de modelos de carcelarios. Sí, sí hay que imprisionarles, bien, pero ¿cuál es el tratamiento que queremos a estos? ¿Vamos a mantenerlos hasta la muerte allá? ¿Es esto lo que queremos? Y cuando esto empieza a tocar a los que son cercanos de nosotros, ¿cómo trataremos como humanos esto? Si es mi primo, mi hermano, lo que sea, o mi hijo. Entonces, creo que hay que tomar mucho cuidado con esto, ¿no? El encarcelamiento es como también otra vez una metáfora médica. Tomar mucha medicina para un dolor de cabeza que dejó el dolor de cabeza. Pero al final... Es un síntoma, ¿no? La causa está allá todavía. El de fondo. Ahora, sin embargo, claro, tuvo un resultado, bajó la delincuencia en El Salvador y la gente siente que camina más segura por las calles. Entonces, es más difícil todavía de contrarrestar ese modelo. O sea, sí, la gente camina más tranquila por las calles, pero tienes allá adentro una estructura gigante de gente aprisionada que un día explotará, explotará como rebeliones y lo que sea. Claro. Y más que todo, en la región hemos tenido muchas experiencias que es de dentro de las cárceles que se organiza el crimen organizado transnacional. En Brasil hoy, el grupo más conocido de crimen organizado transnacional, el PCC, los liderazgos están todos en prisiones. Y esto no cambió nada, siguen actuando muy bien como estructura de crimen organizado. No es que los cárceles cambian las dinámicas del crimen organizado. Pueden quizás aparentemente reducir la violencia de todos los días, esta que toca a uno, que me robaran en la calle o que mataran a alguien en mi calle, pero el problema sigue allá y se manifestará de otras maneras. ¿No? Tú dijiste al comienzo, deslizaste que el crimen organizado puede poner en jaque el Estado en algún momento, el Estado mismo, ¿no es cierto? A ver, estamos en ese riesgo hoy en América Latina, ¿dónde estamos más en ese riesgo? Uno piensa, esto tú lo sabes mejor que yo, me lo puedes explicar bien, uno piensa en México y dice es un Estado que funciona, pero es un Estado que ha abdicado también en muchas partes, que coexiste y da la impresión que ha transado para coexistir con ese crimen organizado. Entonces, y en fin, uno empieza a analizar distintos lugares donde hagamos un recorrido, es un diagnóstico. Si el crimen organizado empieza a ejecutar lo que son las funciones del Estado, lo que sería exclusividad del Estado, incluso el manejo de la violencia, es como tener un parásita creciendo junto con una planta.
El crimen organizado, como he dicho antes, necesita del Estado, necesita de las estructuras. El crimen organizado necesita, además de todo, que hay espacios para corrupción dentro de los actores públicos. Entonces, mirar en la cuestión del crimen organizado, sin mirar en las estructuras corrompidas del Estado que permiten que estas conexiones parasitarias encuéntrense, no lograremos terminar con el crimen organizado. O sea, repito, el crimen organizado necesita el Estado. El crimen organizado muchas veces compite con el Estado en proveedor de acciones públicas. Hay varios en ciudades de Brasil, por ejemplo, que la gente tiene que comprar solamente de quien la banda autoriza, o tienen que pagar casi impuestos para la banda que está allá, o protección. Estos son tareas del Estado. Si el Estado se omite, no será combatiéndoles con ejércitos que cambiaremos esto. Esta falta de la presencia del Estado providenciando los servicios del Estado es muy grave. ¿Qué es más eficaz para enfrentar este crimen organizado global? ¿La democracia o régimen autoritario? La primera respuesta, incluso de la gente en las encuestas, es, y eso es lo peligroso, lo hemos ido viendo en las encuestas, que la gente empieza por primera vez en algunas encuestas en Chile a decir, a abrirse a la posibilidad de que un Estado autoritario podría solucionar este problema. La democracia, tal como está vivida una democracia en crisis, una democracia liberal en el mundo en crisis, debilitada en un cierto sentido, ¿no? Tensionada por los populismos, etcétera. ¿Es mejor como sistema para enfrentar este flagelo que un sistema autoritario? Defender sistemas autoritarios es una irresponsabilidad y es una cobardía. Es retirar de sí mismo la responsabilidad también social. ¿No? La democracia exige de los ciudadanos la responsabilidad sobre quién votan. Claro. Entonces, no tengo que transferir mi responsabilidad a un autoritario que se ocupará de todo y yo puedo quedarme sin preocuparme como actor social y político. ¿No? O sea, la gente reclama del crimen en sistemas democráticos, pero también son los mismos que van a comprar productos en una feria libre de la ciudad, donde claramente los productos que están allá entraron por el crimen organizado. Pero son más baratos que lo que tienen las tiendas. Pues muy bien, esto se llama estar de acuerdo con el modelo del crimen organizado. Hay que entender que los ciudadanos tienen una responsabilidad pública en la democracia y tienen una responsabilidad pública en este mecanismo que el crimen organizado les toca también. No sentimos el crimen organizado solo cuando es la violencia. Lo sentimos cuando compramos productos ilegales, porque no entraron por la legalidad y alguien está ganando con eso, y es el crimen organizado. Esta comprensión es importante. La segunda de ellas, yo no tengo noticias de que estructuras autoritarias han logrado terminar con el crimen organizado. Muchas veces lo sofisticó, lo hizo más agregado al Estado, reduzco la violencia en un sentido, pero es mismo crimen organizado que mantiene el poder estos que están allá autoritariamente. ¿Venezuela sería un caso? Venezuela es un caso más complejo. Venezuela es un caso que requiere una reflexión de toda una estructura de militarización del Estado, de la creación de un mecanismo de militarización del Estado y de una alternativa de relaciones internacionales que no pasa por los mecanismos que hemos tenido de relaciones internacionales hasta ahora. Yo no soy experto y no estudio directamente la situación de Venezuela y no me arriesgaría a hacer conclusiones más amplias, pero me parece que ahí hay otra dimensión, que es la dimensión que el aislamiento internacional provoca en este sentido. Muchas veces se habla de las sanciones, como se aplica en muchos países, sanciones económicas, y se piensa que con esto van a terminar los regímenes totalitarios o las guerras, lo que sea. Hay que evaluar hasta qué punto esto pasa. Si miramos, por ejemplo, Rusia, tiene miles de sanciones y siguen allá haciendo la guerra y funcionando bien. La cuestión de Venezuela, hay miles de sanciones, pero siguen vendiendo óleo para otros países y siguen teniendo la posibilidad de mantenerse como régimen. Entonces, estas son dimensiones que están coordinadas, pero no son lo mismo. Te leí por ahí en unas entrevistas o en un artículo tu preocupación, no sé tu preocupación, por China como un actor nuevo, importante, que ha aparecido. Nuestras economías, la de Brasil entiendo, depende mucho
de las exportaciones a China. No sé en qué porcentaje, en Chile es alto el porcentaje también. ¿Cuál es tu reflexión sobre China en contexto de todo lo que estamos hablando? Sí. Yo no tengo preocupaciones en el sentido de pensarles como amenaza. Lo que siempre va a punto es, hay que tener muy cuidado en demonizar a actores internacionales a este nivel que muchas veces los discursos lo hacen. Pensar que China está veniendo para invadir nuestros países, pronto estarán acá imponiéndole sus poderes. Bueno, los países democráticamente hablando eligieron hacer negociaciones comerciales con China. Es fundamental para ellos. Antes de ayer, el diplomático uruguayo que está dejando la dirección de la Organización de los Estados Americanos ha dejado muy claro, todos los países de América Latina tienen sino el primer, el segundo más importante parcero en China. Y no podemos simplemente decir que son enemigos, que no nos queremos. Esto impactará de una manera las economías nacionales que quebrarán países. Y la pelea entre actores hegemónicos globales como Estados Unidos y China no puede ser nuestra pelea. ¿Y dónde nos colocamos ahí nosotros? Tenemos que colocarnos como actores que tenemos también decisiones de lo que queremos hacer. Si decimos que queremos hacer negocios con China, es una decisión estatal, es una decisión, una voluntad del Estado de hacerlo. Y hay que entender las consecuencias que esto tiene en términos de cooperación internacional. Y hay que también mirar el otro lado, ¿no? Hay preocupaciones, por ejemplo, de Estados Unidos, que es perder la influencia sobre nosotros, ¿no? Y no es simplemente porque nos aman, nos quieren bien, sino porque van a perder mercado. Y aquí es una cuestión de la soberanía de los estados, de pensar con quién queremos tener esta cooperación. Por muchos años, la cooperación económica con China no estuvo asociada con imposiciones de regímenes o de políticas o nada como esto. Mira, por muchos años Estados Unidos, cuando llegó en América Latina o África, llegaba no solamente con cuestiones económicas, sino que proposiciones de cambios de gobiernos, de regímenes. Esto también deja traumas en las poblaciones y hay que tener esto en cuenta. No sé si tú has estudiado un poco el caso de Chile, estamos hablando del tema de la seguridad, no sé si algo sabes, pero me gustaría preguntar, ¿cómo ves tú a Chile en el tema que hemos visto, el tema del crimen organizado? Es bueno que nos vean desde afuera, a veces nos vemos desde adentro y la mirada nuestra puede de repente distorsionar algunas cosas. Estamos enfrentando varios problemas simultáneos, el tema de la macrozona sur en la Araucanía, seguramente sabes algo, el tema del norte que ha sido muy impactado por las bandas criminales. En fin, el tema de la inmigración que ha golpeado una frontera muy larga. ¿Cuál es tu mirada de Chile, Vinicio? Me interesa mucho saber eso. Sí, bueno, yo tengo que decir, no soy experto en Chile. Evidente, estoy aquí aprendiendo siempre cada vez más. Cada vez que vengo a Chile es aprender más sobre el país. Todos los comentarios que hago, entonces, son separados de la realidad que pasa en el terreno, más especulativos que de todas maneras. El primer punto, vuelvo a decir, es importante que en cada momento en que se ve el crecimiento del crimen organizado y sus expresiones, que pensemos cuál política pública falta, cuál es el espacio que el crimen organizado ocupó que faltaba de política pública. En la cuestión de migraciones, ¿cuál es la política pública de migraciones? ¿Qué hicimos con los inmigrantes que llegaron? ¿Hubo una política de acogerlos, de organizarles? No lo sé. Pero ahí es un punto. Otro punto, la cuestión de fronteras. ¿Es posible controlar todas las fronteras? No, es imposible. Tenemos fronteras gigantes, lo mismo en Brasil. Claro. Pero ¿cuál es la dinámica que establecemos con los países vecinos? ¿No? Pensar fronteras como algo que nos cerca está equivocado. ¿Por qué no nos cerca? Frontera es el punto de contacto con el otro. Y yo no puedo hablar si tú tienes una casa y tienes una pared, un muro que divide con tu vecino, la pared no es tuya, es de los dos. Si quieres hacer algo, tiene que hablar los dos. Claro. Entonces, ahí, otra vez, frontera. ¿Cómo dialogamos con nuestros vecinos? ¿Cómo miramos el problema como no un problema mío, pero un problema mío contigo? ¿Cómo desarrollaremos políticas para tratar de esta cuestión? O cuestiones de minería ilegal explotada por esto. ¿Cómo estamos en el sentido de controlar lo que se produce como minería y venderlo? ¿Quiénes son los actores que lo hacen, que salvan con esto? Entonces pienso que más que mirar en soluciones prehechas
para los problemas. Soluciones mágicas. Es mágicas. Es mejor encontrar cuáles son los problemas que generaron este espacio y permitieron que se desarrollara el problema. Vinicio, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido aquí en Aquí se piensa Chile, agradecer tu visita a Chile, tu participación en el diplomado muy interesante de gestión de inteligencia estratégica que está desarrollando la universidad. Vinicius de Carvalho, ex militar, investigador brasilero, humanista, músico, un hombre de muchas dimensiones, ¿no? Como todos los seres humanos. Debemos serlo. Muchas gracias, Vinicius, por esta conversación. Ha sido un placer, muchas gracias. Lo mismo para mí. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo, espero en una conversación tan interesante como esta en Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.